Bienvenidos a una nueva edición del Calabozo del Amo del Calabozo. Me encuentro con Michael Rivera Marín, connotado escritor nacional, autor de Funeral en Rieles, Francisca Macabra, coautor de Tres Balas en la Pampa, creador del personaje de cómics Nathaniel Neira. Bienvenido, Michael. Hola, muchas gracias por la invitación al programa, en realidad. Y vamos Me a agrada la temática del programa, entonces, mejor todavía. Este episodio del Calabozo del Amo del Calabozo va a estar dedicado a Spawn. Entonces, Michael, lo primero que vamos a hacer para posiblemente las personas que tal vez no sepan, siempre cabe la posibilidad de que alguien desconozca este personaje. Spawn es un personaje creado por Todd McFarlane, publicado en Image Comics, cuyo primer número apareció en mayo de 1992. Luego podremos ahondar más con respecto a Todd McFarlane, a Image. Cada uno de esos casi corresponde a un programa, deberíamos hacer un episodio diferente. Lo que quiero saber es cómo llegaste tú a Spawn, por qué te gusta tanto el personaje y si ha sido una influencia para ti a la hora de escribir cómics o desarrollar tu literatura. Así que, por favor, expláyate. Dale, bueno, yo lo conocí a Spawn por un compañero de colegio. Su hermano mayor tenía cómics y él le había comprado un par de Spawn y me lo prestaron finalmente. Digo que uno en el colegio, no todo ha sido primero, segundo medio, por ahí por el 96, 97. Y revisando ahora el primer ejemplar que tengo de Spawn, claro, es del año 1997, julio 5. Entonces, claro, estaba yo ahí en primero, segundo medio y lo conocí. Obviamente me encantó porque era algo totalmente distinto a lo que uno estaba acostumbrado. Yo ya juntaba a Superman, también de Beat, con esa serie clásica Apagón, y porque estuve hospitalizado. Entonces, como estuve hospitalizado, mi papá me compró, me dijo, ¿qué le traigo para que superara un poco la hospitalización? Y yo le dije, oye, quiero un Superman que venden en el kiosco justo en el ABC, que es la Plaza Maipú. Y mi papá se dio la pega, lo fue y lo compró. Entonces, y de ahí me di cuenta que era la misma editorial que publicaba Superman, también sacaba... Que debe haber sido Vid, ¿no? Vid. Sí, Vid. Claro, mexicana. Grupo Vid. ¿Ah? Grupo sí, Vid. Grupo Vid, sí, que estoy viendo tal cual. Grupo editorial Vid. Y me eché a la Entonces, me topé con que tenía esa carga de violencia el personaje, que era muy atractivo. Yo, no sé, he tenido 14, 15 años, que he fascinado con ese estilo, el tipo de dibujo también. ¿Cachai? Eso me marcó principalmente. Y que era la gracia también del personaje, pues todo se caracteriza por ser un poco más adulto y oscuro en ese aspecto. Claro, un poquito más adulto, más oscuro el personaje. Sí, bien opuesto al Superman que tú venías leyendo. Claro, porque ese Superman era muy piola. De hecho, se enfrenta casi todos esos números que tengo yo fueron contra Intertank, que es esa agrupación de mafiosos, y de muchos salía el Guardián, salía el agente de Cadmus, los laboratorios. Proyecto Cadmus. Cadmus, claro. Entonces, eran ahí nomás en términos de el despliegue de oscuridad de los personajes. Claro, y tampoco estaba esta espectacularidad que trae Spawn con el diseño de personaje, que es muy estilo noventero, y el estilo Image, que es grandilocuente, que son personajes llenos de músculos, llenos de armas, que era justamente lo que estaban desarrollando estos autores que formaron Image. Pero para no desviarnos del tema, ¿te acuerdas tú cuál fue el primer ejemplar de Spawn que leíste? El primero que yo leí fue el 1. Ah, ya, partiste con el 1. Claro, porque como te digo, fue la suerte de que este hermano mayor del amigo, del compañero Custom, le empezó a regalar. Entonces le regaló el 1, o se lo había comprado él, y después se lo empezó a comprar al hermano. Yo me acuerdo que él llegó juntando como hasta el 16, 17. Yo tenía que haber sido como primero o segundo medio, y yo estuve con él, y ya después tomamos electivo. Y nos separamos, entonces ya no, me quedé sin los cómics. Sin tu proveedor. Claro, me quedé sin él para leerlo. Y ahí me di cuenta que en realidad yo también los podía comprar.
Y he empezado a buscar, todavía lo sigo buscando en ventas de feria, a veces en Mercado Libre, aparecen algunos números porque me ha gustado tener la colección Bit, pero Bit llegó hasta el 184 y me falta ahí un margen desde el 113 al 138. Ese margen nomás me falta de Bit, tengo todo lo demás que Sí, sacó pues Bit. fue lamentable porque en ese momento, como a principios del 2000, después de Bit creo que quebró, cerró, Claro, y nos quedamos sin Bit. Estaba publicando los Ultimate X-Men, Planetary, que venía Planetary por un lado y claro, yo Authority por alcancé a el otro. tener, claro, y el otro era Authority, Sí, pues venía cada uno por un era lado. split, por un lado Sí, uno y por un lado el Split otro. Comic. Entonces quedamos los huérfanos de Vid. Sí, yo de hecho Porque, cuando estaban ya por cerrar, no sé, pues yo me compraba muchos números para que me llegaran. Y después cuando me metí de nuevo, porque ya trabajaba, pues estamos hablando de hace poco tiempo. Y, y lamentablemente no llegaron más, no llegaron más. y era por la proporción de precio y calidad, y además era lo que se Sí, estaba publicando más recientemente. Y me acuerdo que si no, uno tenía que ir a las comiquerías y te encontrabas con las versiones de estos cómics, pero españolas, claro. que eran mucho más caras y de calidad Y un inferior, asalto, porque ni siquiera eran en papel cuché. no. Era este típico papel de cómic, como papel barato, un roneo, una cosa de... Claro. Sí, pues Entonces, de eso ahora me encontré que tengo una saga repetida de Spawn, no me había dado cuenta, porque las tengo en inglés, así en edición original Image, y como el 193, final del juego, lo tengo en inglés y también lo tengo en las ediciones de Camite. Y la tapa del Spawn original es mucho más delgada que la tapa de la edición de Camite, que también es mexicana, que vino a ya. reemplazar como a Bit, que de hecho siguió la serie de Spawn desde donde quedó Bit, ellos siguieron en adelante. ¿Cachai? Entonces, igual es curioso, es casi la misma. El papel de portada es igual al papel interior en Image. Igual, igual, igual. No hay una diferencia de calidad, para nada. Esto es todo lo Y que se hemos parado. la razón que hemos decidido hablar de Spawn es porque es un personaje que por lo general mencionamos en nuestras charlas, cuando hemos dado charlas en colegios, cuando hemos hablado de cómics, y por lo general cuando también nos hacen preguntas en nuestros live que hacemos por el Nautilus Ediciones, por nuestra editorial, y nos han preguntado, por lo general sale Spawn. Claro, Yo de hecho siempre lo cito para como cuando me preguntan por Armórica, yo digo, sí, básicamente Armórica fue que yo quise hacer el Spawn medieval, tenía Atómica y quise hacer una Atómica medieval inspirado en el Spawn medieval. Entonces, y además que McFarlane es un gran empresario, es un tremendo empresario, un tipo que logró ser millonario, multimillonario, dueño de un equipo de béisbol. auto de Y, carrera tiene. Yo estoy aquí mirando los Spawn, estaba así con el auto de carrera de Spawn. pero también un tipo polémico que pese a haber sido uno de los fundadores de Image, de luchar por los derechos de los autores, de los dibujantes, de los guionistas, de los creadores de los El personajes, reconocimiento. eh, ¿por qué mientes? ¿Qué pasó? Sí. Pensemos que fue eso del de poder, quizá tiene que haber tenido que ver con eso. Bueno, volviendo a lo que tú decías, de que siempre lo citamos por Spawn, y es Cállate. inevitable. Es Perdón, inevitable perdón. que en Spawn nos veamos reflejados en cuando uno escribe, porque finalmente fueron esas primeras influencias, unas portadas espectaculares, y me tocó a mí en algún momento escribir un par de números para el Anima del Puerto, después de haber hecho yo esa frasecita de atrás típica de el mejor cómic que he leído. Claro, claro, sí, para el primer tomo que ellos sacaron en papel, yo coloqué mi frase atrás. Entonces, quedé encantado con el personaje. Yo decía, oh, este personaje es Spawn. Y de hecho, muchas veces en entrevistas, al dueño del personaje, porque el personaje no es mío, a Francisco Fernández, le dicen, tu personaje es como Spawn. Y él dice, no, en realidad yo lo veía como un detective del siglo de época victoriana. Pero claro, yo creo que es culpa mía que el Spawn haya influido tanto en el Animal Puerto, porque finalmente hice dos números que ganaron premios FIC y todo,
Entonces quedó con ese sello, inevitablemente. Y creo que tras eso me salió mucho más de el ánima del puerto. Quedó como, lamentablemente, quizás para el creador, el tema de Spawn detrás del ánima, pero a mí me parecía espectacular, y con Almirón y con la Gilo Rodríguez hicimos dos muy buenos números pensando siempre en este superhéroe más oscuro de Image. Claro, que cuando, ya que mencionas Mitómano Comics y Anima, ¿a ti te dieron a elegir el personaje o tú dijiste yo quiero escribir ese personaje? ¿Cómo fue esa No, con Spawn yo quería el personaje. Yo quería, bueno, con Spawn, ¿qué se con Anima? con el Anima yo quería hacerlo porque quería reflejar eso, todo eso que yo había leído de Spawn, quería reflejarlo en este personaje. Y claro, el villano también me lo dieron. No me comenta, tenemos este villano que es nuevo, que era este capitán del barco. Del Eso Oriflama, fue, claro, eso es lo que tú tienes del y dale, barco. juega con eso. Claro, entonces a mí me parecía que era súper entretenido además porque era como trabajar con una editorial grande, donde los personajes no son dichos, donde tienes que improvisar ahí, porque en realidad no conoces más allá, entonces había que documentarse, y un aporte también a eso, un poco más. Y después cuando sacamos el segundo número, que primero no fue muy bien, el segundo número también hizo lo mismo. De hecho, ahí me tiraron, incluye al perro. Oh, se está Ahí el escuchando primer número mal. me. Se está empezando a escuchar mal, Michael. Ya, ahí sí a lo mejor. A ver, El primer. A lo mejor ahora sí se escucha sí, mejor ahora. está, te está oyendo muy mal. A ver, Ya, probemos de nuevo. va de nuevo, ahí será mejor. Se escucha medio entrecortado. ¿Sí? Sigue hablando Ahora, nomás, sigue ¿sigue hablando. hablando? ¿Se escuchará Sí. mejor ahora? Yo de verdad que estoy en la misma posición, nada ha Ahí, cambiado. hubo Por lo menos, una interferencia de pronto. A ver, pues esto. para retomar la idea, lo que estaba diciendo yo que McFarlane, un personaje también algo polémico porque si bien fundaron Image en base a todo esto, a que los personajes fueran de los creadores y que Image solo iba a ser dueño del logo de Image y el nombre de Image, él también anduvo ahí, digamos, cagándose a ciertos colegas, como a Neil Gaiman, que él tuvo que interponer una demanda, pero a ver si después hablamos de eso. El asunto es que McFarlane Spawn, según lo que ha contado, es un personaje que él creó a los 16 años. La Y efervescencia de la juventud. sí, y pensemos que un personaje que alguien creó a los 16 años ha persistido hasta el día de hoy. Y recientemente la noticia fue que McFarlane, a pesar del momento que estamos viviendo como humanidad, y que uno pensaría que quizás no sea el momento más adecuado para iniciar una campaña de Kickstarter, pidiendo dinero para una nueva figura de acción, sin embargo, él lo hizo y lleva más de $1 millón reunido. Entonces, para hacer una nueva versión de la figura original de Spawn que apareció el año 1995, de la que hablamos en el primer capítulo del Calabozo. Entonces, eso demuestra o sea, el personaje sigue vigente y de hecho yo específicamente para este episodio, yo hace mucho que no leía cómics de Spawn, muchísimo. O sea, yo los leí, los cómics de Spawn que leí, los leí a fines de los 90, principios del 2000, y de ahí no los volví a leer más. Hasta hace recientemente, hasta el día de hoy, de hecho, que me leí desde el número 300 hasta el 306, que es el número de marzo. Desde entonces, no sé, como estamos enfrentándonos a esta pandemia, no hay cómics que estén apareciendo de momento. Entonces, retomando el hilo, sí, leí del número 300 hasta el 306 y ahí hay algo interesante que encontré específicamente en el número, vamos a abrir, en el 301. Con el número 301 se rompió un récord y ese consiste bueno, perdimos a Michael definitivamente, no regresa aún.
De hecho, me quedé hablando solo un rato. Estaba hablando de, mira, estoy intentando, estaba hablando de los últimos 6 números de Spawn que leí hoy día, del 300 al 306, y en el 301 hay una introducción, hay un prólogo de McFarlane que dice, Image Comics presenta el récord. Claro. Y dice, tienes en tus manos la culminación de 27 años de trabajo con este personaje, este título e Image Comics. Volvamos a 1992. Image Comics fue formado por 7 hombres jóvenes que decidieron aventurarse y crear personajes para los que pudieran controlar su destino. Para mí, ese personaje fue Spawn y 27 años después todavía tengo plenamente el control de esa idea. Lo que hicimos hace muchos años todavía se está logrando hoy. Estoy feliz de decir que en estos 27 años ha habido muchas geniales personas creativas quienes han ayudado a traer a la vanguardia este número monumental e histórico de Spawn. Spawn 301 oficialmente recibe el título del libro de historieta más antiguo propiedad de su creador. Y por eso estaré por siempre en deuda con las personas que más importan, ustedes, los lectores y mis fanáticos. Bueno, el hombre siempre ha sido tiene un ego importante este hombre, pero también logra cosas. Yo hasta hace un tiempo sabía que Savage Dragon era el personaje con el run, con la cantidad de números más grande en cómic, el personaje realizado por su autor, pero al parecer McFarlane lo sobrepasó. Sí, vamos, ¿cuántos números? Los 10, 15 números más atrás. Claro, Savage Dragon de Eric Larson, sí, Sí. Eric Larson. Entonces, eso estaba diciendo cuando tú te saliste del aire, estaba comentando los últimos números de Spawn, que justamente del 300 al 306, y que el 306 es el número de marzo, y que ahora con esta situación que hay en que muchas editoriales han paralizado no están sacando nuevos títulos y posiblemente están esperando a que la cosa se normalice, incluso porque con las tiendas de cómics cerradas y con la principal distribuidora que tiene el monopolio prácticamente, que es Diamond, que también dejó de funcionar, no hay cómo distribuir los cómics, y no hay tampoco ir a dónde comprarlos, y el mercado directo siempre ha supuesto al parecer una cosa menor dentro de las ventas, y lo digital no funciona para nada. Si se habla de lo digital, pero claro, si funcionara estaríamos todo estaría digital entonces. Pero no, y la gente que le gusta los cómics les gusta tenerlo en papel. No es como un libro. La gente que gusta los libros puede que te guste y lo tengas igual en una Kindle, pero en una Kindle o en un dispositivo electrónico no es igual que en papel un cómics, cuando a veces está en páginas extra, las páginas desplegables, por ejemplo. Entonces ahí se pierde totalmente claro, la maravilla. Sí, hay una cosa ahí de táctil y de coleccionismo con respecto a la misma naturaleza del cómic que es serializado. Y Spawn fue muy popular, como te dije, nunca fue uno de mis personajes favoritos, pero sí fue influyente dentro de las cosas que he hecho. Y fue muy popular en la década de mediados y finales de los años 90. Como decimos, es un personaje que apareció que fue publicado por primera vez el año 92, pero que en Chile creo que llegamos a conocer como octubre, el 96 me decía, ¿verdad? El 96. Y que tengo acá es junio del 97. Claro, entonces se empezó a publicar en esa época. Yo a Spawn lo conocí el año 93. Me acuerdo perfectamente que fue el año 93 porque un amigo mío, Gonzalo Lozada, había viajado a Estados Unidos y había vuelto con un cómic que era lo que estaba hot en el momento, como dice Mugatu, so hot right now. Y eso era el cómic de Spawn. Y me acuerdo que él había llegado con ese cómic número 1 de Spawn y yo lo vi y dije, ¿qué es esto? ¿Un cómic de Spider-Man? Primero pensé que porque era como siempre digo, era como el Spider-Man traje negro simbionte con la capa del Doctor Strange, las cadenas del Ghost Rider y el armamento de Punisher. Era como, claro, una amalgama, y recordemos que McFarlane venía de Marvel junto con todos con los fundadores de Image, y venía de trabajar en Spider-Man también. Sí, tener una serie completa de él que puede haber sido solo dibujante. Claro, y él fue el responsable de catapultar a Spider-Man a una popularidad aún mayor,
y obviamente frustrándose tanto él como Rob Liefeld, como incluso Jim Lee, que siempre fue como el tipo más corporativo de todos y que a todos les sorprendió que se uniera a esta cruzada. Todos ellos eran los nuevos rockstars. Rob Liefeld salía en comerciales de jeans, eh, tenían Ferraris, eran Algo mega que estrellas. para un escritor de cómics es muy extraño. Claro, y que pasó en esa época y no volvió a pasar y no va a volver a pasar nunca más. Porque fue ese momento en la historia de la industria en la que las cosas se dieron de tal manera y ya después de eso Porque piensa que no lo a van a fines hacer. de los 80 tuvimos los escritores estrellas, ya sea Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison con sus historias, pero desde el autor, desde el guionista. Y luego vino el giro para Image para tener ilustradores, que fueran los destacados. Claro, Y pero ahí quedamos. a la vez que ellos eran, por ejemplo, McFarlane era el guionista y y dibujante, pero los cómics de Spawn no los dibujaba él, los dibujaba Greg Capullo. Sí, a partir de como el 10, 11, por ahí de esa serie ya él empieza a trabajar como guionista, o sea, dibujante estable, porque además mantenía el trazo de Sí, Thomas Farrow. y cuando yo pienso en Spawn, pienso más en Capullo que en McFarlane, y además que McFarlane empezó a convertirse en este mogul, como dicen los gringos, de toda su empresa, de su McFarlane Toys, revolucionó la industria del juguete a la hora que quería hacer su juguete y dijo, bueno, yo voy a hacer mis propias figuras de acción y revolucionó el mercado de las figuras de acción creándolas de una más realista, más oscura, más sucia, las figuras se veían que eran como los personajes, además de hacer una película muy mala, horriblemente mala, de Está en Spawn, Netflix ahora, está en Netflix disponible. pero una serie muy buena de HBO animada. Sí, Que, es que todos recordamos con cariño y así como, wow, que era muy buena. Esa serie de HBO que era como hasta el número 6 de la serie regular. claro, y después me parece que esa película que yo la vi en el cine, la película que no recuerdo en estos momentos de qué año específicamente fue la película, pero Mira, yo tengo aquí un número, pucha, he revisado de donde ya está anuncian, vuelta. donde anuncian la película. Sí, sí, sí. Y de hecho, en la portada del número es con la película. Es de la Es del película. 97. ¿Ah? El live action es del 97. Ah, ya. Y creo que esa película ayudó como a matar a Spawn, porque después de eso empezó como a No, decaer en popularidad, además empezaron a morir los años 90, y después del 2000 yo le perdí la pista a Spawn. Sabía que seguía existiendo, me acuerdo haber visto en algún momento de los 2000 a un Spawn con alas de ángel, claro. pero como te digo, le perdí totalmente la pista. No así tú, que tú, bueno, yo nunca fui un gran lector y como he contado otras veces, yo leí muchos cómics de Spawn en el tiempo en que le compraba los cómics a mi hermano que vivía en Punta Arenas y yo vivía en Santiago, entonces muchas veces le tenía que pesquisar los cómics que no habían llegado a los kioscos en Punta Arenas y ahí leía esos números, pero por lo general eran números sueltos, no leía la continuidad. Pero después ya Sí. definitivamente le perdí el hilo, sabía que seguía existiendo, que McFarlane nunca vendió a sus personajes como el traidor, entre comillas, de Jim Lee, que le vendió todo su estudio a DC Comics, el Sí, Wildstorm. ese era Wildstorm. Y cuando lo vendió, incluso lo vendió con Alan Moore incluido, que eso es para otra historia, y como que eso da para Con otra los historia. Wildcats. Y Ese tomo, hay un tomo ahí de Wildcats. Alan Moore iba escapando de DC y Jim Lee le dice, no, ven con mi editorial, y después Jim Lee le termina vendiendo su editorial a DC y Alan Moore de nuevo queda entrampado en DC. Una movida muy horrible, muy fea. Yo no le tengo mucho respeto al señor Jim Lee. Y a McFarlane sí, pese a, como decía yo, los problemas judiciales que tuvo con Neil Gaiman y que se ve feo realmente que alguien que fue un campeón de los derechos del autor y del creador sobre sus personajes y que tiene un número que tú tienes ahí contigo, el de Dave Sim, donde de todo el número se trata sobre cómo Todd McFarlane o cómo Cerebus de Dave Sim le dice a Todd McFarlane, tú eres distinto, no vas a terminar como todos esos personajes que vemos que están encarcelados, donde uno ve que aparecen los brazos y está el brazo de De Wolverine, de superhéroe. Doctor Doom, Superman. claro, y aparece Superman ahí, le entrega a Spawn su poder, dice, y está aquí el que fue primero, así le llaman, el que fue primero. Y, y Cerebus le dice, tu creador nunca te va a abandonar, y mira, hasta le da un final feliz.
Es como demostrándole el cariño que le tenía el autor a su personaje. Claro, la idea Entonces, era mejor de lo que fue la ejecución en esos tiempos. y yo digo que, claro, es feo que alguien así después entonces le niegue a Neil Gaiman en la co-creación de los personajes y le niegue el pago y los royalties y que finalmente en eso derivó todo ese pleito legal en el que finalmente Gaiman ganó. Pero además de eso, y otra cosa que hubo ahí un problema con los derechos de Miracle Man, que en algún momento McFarlane pretendía publicar a Miracle Man porque había, según él, comprado los derechos, pero esa historia de los derechos de Miracle Man y el Miracle Man que viene del Capitán Marvel, que es Shazam, que está el Capitán Marvel, la Capitana Marvel, uff, no nos Sí, metamos ahí, pero mejor no nos metamos ahí. Es sí, que un, hasta Alan Moore también escribió alguna etapa y después Neil Gaiman también siguió escribiendo sí, en otra vuelta. claro, porque claro, en una de esas tantas vueltas, Alan Moore después, él mismo eligió, le dijo a Neil Gaiman que continuara y le cedió Ujú, sus derechos a Neil Gaiman. claro. Que hay que reconocer que Alan Moore siempre ha sido muy generoso con respecto a ese tipo de cosas, al punto de rechazar las pagas de Hollywood y dárselas a sus co-creadores para no O tener no, nada, para no tener nada que ver. Ese es un punto muy importante, el de la co-creación de los personajes, pero eso tengo la impresión, como decía yo, que después del 97 con esta película horrenda, que tiene un CGI atroz, y luego en los años 2000, Spawn siempre ha estado, como vemos ahora, y tiene una fanbase, tiene seguidores leales, pero tú siempre lo seguiste leyendo, ¿no? Nunca le sí, pues perdiste la yo siempre pista. le he tenido lo he mantenido cerca. Además, como estaba ya con esta situación de, ya a partir del 2004, 2005, tenía los recursos para conseguirlo y guardándolo, me permitía cada cierto tiempo, no sé, un año, de comprar el otro año todo lo del año anterior y ir avanzando de forma más o menos secuenciada. Lo que sí, y que a mí me gustaba de Spawn y que me sigue gustando a pesar de que ha tenido unos bajones, es que tiene muy pocos villanos. Los villanos son los precisos. De hecho, hasta en el mismo juego para arcade, ahí para la Super NES, el villano te enfrentas primero con Overkill, que es co-creación ahí con Rob Liefeld, y Es después un que, poquito más allá te vuelves a encontrar con el mismo villano. Entonces, acá no te enfrentas a un número, un villano, otro número, otro villano, sino que la serie se va a hacer más extensa porque obviamente va profundizando los conflictos de Alan Simmons, o sea, Alan Simmons, que es el protagonista. y Entonces, podemos aprovechar de decir que el video de cuando fue creado ese personaje Overkill es muy interesante de ver porque ahí están McFarlane y Rob Liefeld junto a Stan Lee. Y Stan Lee como de costumbre bromeando con su pachorra. Y este claro, personaje me lo podría quedar yo. claro. Sí, y de hecho ese número donde aparece que es el Spawn 6, que yo tengo aquí en la mano, está dedicado a Stan Lee, donde se presenta aquí a Overkill. Y ahí tenemos esas frases célebres de que, oh, debería tener más cadenas. A los chicos les gustan las cadenas. No, aprovechamos, hablando de cadenas, aprovechamos de darle la bienvenida a Rodrigo Carmona, que por fin se incorpora. Dejó las cadenas. Sí. ¿Está ahí o Hola, no? ¿cómo? Sí, ¿cómo Ponte ahí. están, cabros? Bien, súper. Aquí estamos hablando de Spawn, hemos tenido algunos desperfectos técnicos, pero es esperable en estos tiempos de crisis. Así que, ¿qué nos puedes contar tú sobre tu experiencia con Spawn? ¿Te gusta? ¿Lo has leído? ¿Viste esa película horrenda del 97? Sí, ¿La sí, serie de obvio HBO? que No sé. sí. No, de hecho, la experiencia con la película fue genial porque nosotros teníamos un profesor en Vallenar de cómics, el profe Barrera, y él era muy motivado porque era acá de la quinta región de Santiago y teníamos un taller de cómics. Y en ese tiempo era Spawn o Spawn lo que se leía. Pues, no, No había más opciones. sí, pues era como lo que estaba so hot right now en ese tiempo. Sí, eso mismo dije yo. Sí. Y cuando se estrenó la película, hicimos una colecta, vendimos Ah, qué rifas, bonito. juntamos plata y viajamos por el día a ver Spawn a uno de esos cines de calle Huérfano, antes de que fueran como de mega Fue sala. el Gran Palace, puede haber sido. Uno de esos, sí. Y fue entretenido, fue una mini gira de estudio entre los compañeros de curso que éramos parte del taller y fue especialmente a ver Spawn.
Ya, ¿y qué te Así pareció? que en ese tiempo encontramos la raja, pues. Claro, si hiciste la media aventura, no podías ir contar para la película, po. Sí, pues aparte que tenía lo que se necesitaba. Salía con Globostro, creo. Sí, Cla- po, el- el- Cogliostro. bueno, salía el viejito, salía Violator, Malevolgia y se vengaba. Claro que los otros personajes, como solo teníamos, yo creo que a esa altura habíamos leído hasta el número 10 o 8 nomás, no teníamos idea si la Hitman del papá de Charlie Sheen era un personaje real o no, tampoco sabíamos si el personaje de Charlie Sheen, o sea, ¿cómo se llama el viejito? Emilio Carlito. Esteves. Martin Sheen Ah, era Martin real o Sheen, no me eso. acuerdo a esta altura. El presidente, Pero, ¿no? No era el pero presidente de algo, no me acuerdo en realidad. era como el jefe de Abajo. la CIA o algo así, no recuerdo qué era, pero tenía un cargo importante del gobierno. Y lo encontramos bacán pues, en esa época. Obviamente, de adolescentes con poco bagaje cultural, nos pareció una No, gran y la película. ansiedad. También, pues. Pero no la has vuelto a ver desde entonces por ahí o sabido El otro, de lo el horrenda otro que era. día en el cable pillé, creo que la batalla final y era una mezcolanza de CGI que no se podía entender muy bien lo que estaba pasando. Pero solo vi esa escena, no vi más. Como cuando van al infierno y solo se ve rojo y amarillo por todas partes y cambian de cámara, así fue caótico. Todo bien saturado. Entonces, Sí, sí, recuerdo yo también haber visto, tú has compartido algunos de los cómics que hiciste cuando estabas en Vallenar. sí, ¿Y era una influencia entonces McFarlane y sí, Spawn para tus cómics? sí, Pensemos, por ejemplo, en sí, ese personaje que conocí de tu creación, el Húsar Negro. sí, sí, pero él no llevaba cadena, él llevaba espuelas. Que Claro. también estaba como Batman por ahí, ¿no? Batman también llegó a Vallenar o llegó a Chile. Sí, tenía un crossover con Batman, peleaban en Vallenar, en el bar El Tufo, que sí existía. Genial. ¿Ves? ¿Por qué eso no No, está no, saliendo por mitómano ahora? Batman contra el Húsar Negro. Sí. No, y tenía otro personaje también que era como. Con otro amigo habíamos inventado uno de un metalero que era como una mezcla entre Spawn y el Cuervo, que se llamaba Purificación. Y su guitarra le concedía los poderes. ¿Viste? Sí, sí, Entonces, esa época nos marcó a todos. como Van Halen. Eso. De Muerto. hecho, ahora yo les iba a preguntar de qué año era Spawn, porque en realidad no recuerdo de qué año. 92. Pues, 92, imagínate. Pero para nosotros, Para Sí, ya nosotros, para nosotros claro, fue el 92. 97. Claro, para 97 fue para nosotros ya. claro, porque Michael dice ahí, él tiene el número 1 de la editorial Vid, y ahí tiene que fue publicado el 97, ¿no? Sí, junio, 5 de junio del 97. Ya, Sí, yo lo leí yo lo compré en la tienda de cómic de La Serena, que era el único lugar del norte donde uno podía culturizarse cultura pop. Y tenía la otra edición que no recuerdo si era Norma, creo, que World venía Comics, con. que era la ¿Ah? española. World Comics era la española. De haber sido esa. Sí, yo creo que debe haber llegado al 96 quizás. Llegó un poco antes que Vid. Y por eso costaba más pillarla, porque había que ir a Serena a comprarlo, po. Y lo que yo le contaba a Michael, lo que le decía es que mi impresión, por lo menos, porque no soy un gran fan de Spawn, pero sí es un personaje que ha sido influyente, y McFarlane e Image sobre todo, y siempre con Michael a la hora de pensar nuestros cómics y los proyectos que hemos sacado por nuestra editorial en Nautilus, e incluso los trabajos que hemos hecho para otras editoriales, siempre hemos pensado y hemos tenido como modelo a Image. Y las políticas y las prácticas que ellos implementaron, eh, claro que siempre haciendo la salvedad, siempre lo hago de que McFarlane también cayó en malas prácticas y Liefeld también. Conocido es como cuando se empezaban entre ellos, porque Image al final, como ellos cada uno creó un estudio. Entonces estaba McFarlane Productions, estaba Wildstorm, el de Jim Lee, estaba Top Cow de Mark Silvestri, y después hay un documental muy bueno que me gustaría recomendar a propósito. Hay uno que está en YouTube, que ese se puede ver sin ningún problema, está en varias partes, lo hizo el Sci-Fi, el canal Sci-Fi. Pero estará Y subtitulado, yo también lo busqué, que era el IMAX, ¿cómo es? Evolution. The Image Revolution es un documental del 2014 que también es muy recomendable y ahí sale, por ejemplo, ahí dicen sin ningún problema que empezaron a tener estas como guerras entre los estudios
y que de repente le levantaban un ilustrador o un colorista, un entintador, y Liefeld le decía, oye, te llevaste a mi entintador para tu estudio. Y ahí empezó a echarse a perder la cuestión, al punto en que ellos se habían vuelto so hot right now que Marvel se lleva de vuelta a Liefeld y a Jim Lee ofreciéndole como las llaves del reino. Digo, ¿qué quieren hacer, chicos? ¿Para que los podamos tener de vuelta? Yo quiero al Capitán América, dice Liefeld, y no sé, pues Jim Lee dice, yo quiero a los, no sé qué, a Iron Man o los Cuatro Fantásticos, no sé. Y ahí hicieron su Heroes Reborn, creo que se llamaba, que fue un desastre, fue un fracaso. Sí, pues para Marvel, los Cuatro Fantásticos, y cada una de las cabeceras. Claro, porque ahí eso vino después de eso vino después de Onslaught, que usaron a Onslaught, que era este villano que era como la fusión de Xavier con Magneto, y después de eso quedan la mayoría de los héroes no mutantes se van a un universo de bolsillo que crea Franklin Richards, el hijo mutante de Sue Storm y de Reed Richards. Él crea una tierra, un universo alterno, tal es su poder, porque es un mutante omega, el mutante más poderoso supuestamente del universo, tan poderoso que en el futuro hace que Galactus sea su perra, perdón que lo digo así, que Galactus sea su heraldo. Así de poderoso es Franklin Richards. Él crea una tierra de un universo alterno donde se van todos estos personajes y es el universo que crean y que hacen entre Jim Lee y Rob Liefeld, donde estaban los Cuatro Fantásticos, estaba Thor, estaba Iron Man, estaba el Capitán América y después los traen de vuelta de ese universo al universo normal de Marvel. El 616, el 616. Entonces, está ese documental de Image Revolution del 2014 que lo recomiendo. Y el otro que te digo yo, ese se puede ver en YouTube. Está en varias partes, como en cuatro partes me parece, y se llama So Much Damage. So Much Damage. Tanto daño, so much damage, tanto daño. Y ahí hay entrevistas con Jim Lee, con Rob Liefeld, y eso es Sci-Fi Wire se llama. Si lo pueden buscar en YouTube, ese también lo recomiendo. Con respecto a los documentales de Image, la historia de Image Comics, así se llama, The History of Image Comics. Con respecto a Image, aquí quiero hacer tirar la información así rápidamente para que podamos después desarrollar más libremente. Quiero decir que Image Comics se fundó el año 92 y el primer cómic que publicaron fue, me parece, Spawn. No lo tengo aquí como corroborarlo de momento, pero los creadores que fundaron Image fueron Todd McFarlane, Jim Valentino, Mark Silvestri, Eric Larsen. Se me está quedando alguno en el tintero. Bueno, no sé si dije Rob Liefeld, Wills, Portacio. Y ahí están todos. Esos eran los 7. Larsen, Lee, Liefeld, McFarlane, Portacio, Silvestri y Valentino. Y todos ellos obviamente fundaron esto y crearon sus títulos, crearon sus nuevos títulos que yo creo que dentro de esos quizás Spawn era el más original, porque ¿qué hizo Jim Lee? Los Wildcats eran básicamente los X-Men. Sí. Y Youngblood era X-Force. Y con unos personajes que eran casi calcados o sea, Liefeld de nuevo hacía a Cable, de nuevo hacía Deadpool, de nuevo hacía uno que se parecía a Wolverine, pero era enano. No, como decíamos, era como la espectacularidad. Y yo me acuerdo que me compré un libro con mi primera devolución de impuestos cuando ya era un adulto responsable. Cuando la devolución era buena también. Sí, también, cuando no te quitaban la mitad de todo. Y me compré en la comiquería en Providencia un libro que se llama El arte de Jim Lee. Y venían varios cómics de Jim Lee, desde los primeros que hizo, pasando por X-Men, Wildcats, de todas las editoriales. Y me acuerdo que hay unas páginas de Wildcats que ni siquiera es doble, es cuádruple. Entonces la página viene doblada sobre sí misma, tú la estiras y es uno de estos personajes de Wildcats que era una especie de ninja samurái con un traje rojo, pelo blanco, que no me acuerdo cómo se llaman porque eran tan genéricos esos personajes. Desafío a alguien que me mencione el nombre de algún personaje de los Wildcats, porque no, yo me acuerdo de Mole, que era como Hulk. Grifter. Grifter, y había otro que tenía garras como era como Colossus si fuese Wolverine, y el pelo verde.
Sí. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Grifter Está era el de las Silot pistolas, que también. era Silot. Esa parece que era la que te estoy diciendo. Y Voodoo, ¿no? Había una que se llamaba Voodoo. No me acuerdo. Bueno, estaban los Sí. Demonites, y peleaban contra los Demonites, y estaba Lord Hellspawn, que era el villano. Los Demonites eran una especie de alien que, pues, no importa esa cuestión. Eso era con respecto bueno, más recientemente Image ha sido, Image publicó Saga, que Michael creo que habló de Ahora Saga tiene, no hace mucho, sí, ¿no? ¿Tú hablas? ahora lo bueno de Kick-Ass Image es también, que Walking tuvo Dead. que abrirse al catálogo. ¿Cómo? Claro, sí, pues hicieron parte de. A Robert Kirkman le ofrecieron ser socio, digamos, no sé cómo es el cargo, pero le ofrecieron el cargo ¿cómo qué es el COD? ¿Qué significa COD? O COO. El COO, bueno, tiene un cargo ahí y que es la primera vez, porque todos ellos eran ilustradores, eran dibujantes guionistas. Y a Kirkman fue el primero que le ofrecieron formar parte de la alta jerarquía de Image siendo solo guionista. ¿Y qué hizo Kirkman? Mató Invincible, mató Walking Dead, porque el tipo ya se forró, entonces ya puede darse ese lujo. Y Pero también no sé si le sirva de mucho a Image seguir teniéndolo, si ya cumplió su etapa, ahora puede sacar recopilatorios, como lo clásico, ediciones en blanco y negro, en colores. No sé si valga la pena tener, bueno, en este caso Spawn ya es un récord, pues imagínate, claro, porque 300 números. en ese sentido, si bien, como tú contabas, que McFarlane en algún momento dejó el de escribir los guiones, y hay un. Pero volvamos más. Espérate, quiero terminar con la información, eso con respecto a Image, con respecto a Spawn. Podríamos mencionar, hablemos, ya lo mencionamos también al principio, el Kickstarter de la figura del. No lo mencionaste. Lo mencionaste en el capítulo anterior. No, si lo mencionamos, lo mencioné ahora también. ¿Cuánto van? 2 millones ya o no? Va en $1.645.439, con 12.604 patrocinadores. Así que la meta de McFarlane era el millón y ya la pasó. Eso demuestra que el personaje sigue siendo popular y además que la calidad de los juguetes, como dijimos hace un rato, Todd McFarlane reinventó la industria de la figura de acción. Sí. Y con respecto a lo que hemos hablado en otros capítulos y en los live, esto algo que siempre menciono, lo de Neil Gaiman, y aquí Michael tiene esos números que muy tempranamente McFarlane, dentro de este espíritu colaborativo y de invitar a otros autores, le invitó a gente de la relevancia de Dave Sim, de Neil Gaiman y de Alan Moore y de Frank Miller para que escribieran números de Spawn dentro del único que yo poseo, el único cómic de Spawn que yo poseo, el número 10 de Dave Sim, ¿verdad? El 10. Sí, el 10. Y ese es el que siempre lo cito porque, claro, de ese ya hablamos. Y luego no recuerdo el de Gaiman, no recuerdo el de Moore, tengo que haberlos leído. El de Alan Moore presenta el infierno. Eso es como lo curioso, porque finalmente a Todd McFarlane le arma el personaje, él tiene como los primeros números, pero en esencia los aspectos como fundamentales de la historia de Spawn, el cielo se lo hace Neil Gaiman con Ángela, y el infierno, que es el número 9, pero el infierno es el número 8 y lo hace Alan Moore. Y esta cosa de mafia, armas y todo eso lo hacen en el 7 y lo hace Frank Miller. ¿Cachai? Ya. Entonces, con eso, fueron aportando su expertise. claro, cada uno desde su área le dio vida y ya con eso tenía una asegurada la venta al cómic. Y lo otro bueno que hizo en este caso fue que sacó especiales, tomos exclusivos extras. Por ejemplo, para Frank Miller, que escribió 2 números para Spawn, hizo además el especial con Batman, con una portada que es igual al Regreso al Señor de la Noche, pues van saltando Spawn y Batman. Sí. Le chanta el boomer, el Batarang en la frente. Claro, y después de eso se queda dibujado con la cara cortada y que se colocó un cordón en la cara de los números. Y ahí Capullo lo baja
y lo anda paseando sin máscara porque en realidad quería ir en una de las entrevistas o algo así, que fue por intención de él dejarlo un tiempo sin llevar máscara, que se viera ahí la marca, cosa que el cómic de Frank Miller había no sido solo una aventura más. Era canon. Claro, sí, porque era como, aquí, si usted quiere ver el Batarang en la cara, tiene que comprarlo. Y con Neil Gaiman sacaron Ángela, que también un tomo, gruesosote, y en el Alan Moore hizo más pegas, porque hizo 2 tomos especiales, el de Violator y uno de Bloodhound, no, Bloodfire, algo así se llama. Y con eso ya tenías todo un infierno construido y profundizado, porque no solo en el número regular, lo mismo tenía ahí un cielo y tenía ahí obviamente mafias, tanto que se cruzaba con Batman de Frank Miller, porque qué mejor que Frank Miller con el Batman, que había cambiado la historia también de cómo ver los cómics de superhéroes para Batman. Sí, me acuerdo que en esa época hubo 2 crossover, uno que era Batman y Spawn y otro que era Spawn y Batman. Sí. Uno de esos 2 era mejor que el otro, no recuerdo cuál. Y que mencionaste a Ángela, justamente a diferencia de Dave Sim o Miller o Alan Moore, que como que hicieron la pega y Sim ocupó su número para hacer un metacomentario sobre la naturaleza misma de la creación de personajes, siendo Dave Sim alguien que también creó su personaje, Cerebus, y Cerebus tuvo una cantidad de números impresionantes y murió. Él dijo que iba a morir, el personaje moría en tal número y murió en ese número, Cerebus. Y de ahí no apareció más. Dave Sim es un personaje muy polémico también. Y a diferencia de estos, como te decía, que como que trabajaron personajes que ya estaban, Neil Gaiman contribuyó con personajes. Entonces Gaiman co-creó a Ángela, a Cogliostro y al Spawn medieval. Y McFarlane en un principio y dentro del espíritu que animaba a Image le ofreció co-creación sobre estos personajes, pero luego no le pagaba. Entonces empezaron a aparecer, Cogliostro apareció con un rol importante en la película del 97, se publicaron estos tomos como un spin-off, un especial de Ángela, y Ángela también empezó a ser importante, se hicieron figuras de acción, etcétera, y a Gaiman no le llegaba ni un peso, porque después cambió la historia y McFarlane decía no, que había sido un work for hire, que era la misma excusa y la misma cuestión que le decían a los creadores en Marvel. Que no, que eran work for hire, al mismo Jack Kirby, no, que esta cuestión, todos los personajes que tú creaste o co-creaste son de nosotros, porque era un work for hire, era un trabajo a contrata. Entonces ahí cagaste nomás. Y por eso digo que es bien feo que McFarlane, siendo un campeón de los derechos de autor y los derechos de los creadores y los co-creadores, le haya hecho esto a Neil Gaiman. Tanto así que se fueron a una batalla legal que duró un tiempo y que al final terminó con que quedó que los 3 personajes eran co-creación y co-dueños 50 y 50 cada uno de ellos, pero al parecer en un arreglo que tuvieron ahí, Gaiman se quedó con Ángela y le cedió los derechos totales a McFarlane de Cogliostro y del Spawn medieval, que como le comentaba Michael al principio, aparecen justamente, yo los vi, bueno, Michael sabe porque lo siguió leyendo, que Cogliostro siguió apareciendo, pero yo, por ejemplo, en estos números de entre el 300 y el 306, que es el número de marzo de Spawn, aparece Cogliostro y aparece el Spawn medieval. De hecho, Spawn pelea con el Spawn medieval. Y entonces ahí yo dije, pero estos personajes como que habían tenido que sacarlos porque eran de Gaiman y ganó la pelea. No, eso fue lo que pasó, que sí, Gaiman ganó esa batalla y pudo reconocer sus derechos como co-creador, pero hicieron esto otro, y Gaiman a Ángela se la vendió a Marvel, y en Marvel decidieron que Ángela iba a ser la hermana de Thor, que yo en algún capítulo dije que parece que era la media hermana, y no, era la hermana, porque dije, Odín quizás se pegó una cana al aire con una Ángela del reino de Heaven, que era el reino, el noveno o el 10º reino que Odín selló, y que por eso no se conocía, el reino de los ángeles o las ángeles, no sé si son todas femeninas, pero no, resulta que Ángela era hija de Thor, o sea, hija de Odín y de Freya, y era hermana 100% de Thor, pero la raptaron, así como raptaron Ordak y Skeletor a Dora, la hermana la hermana gemela de He-Man, y se la llevaron al reino de Eternia. Hicieron lo mismo acá, yo creo que hasta copiaron la historia, pero no Claro, se complicaron.
No son, sí, no, pero no sé si son hermanos gemelos o no, pero sí, Ángela es la hermana 100%, no la hermana adoptiva ni la media hermana, sino que es la hermana de Thor, que como hemos dicho, mencionado antes, es Ángela, ¿cómo era? Odindóttir, que es algo que se sigue usando en Noruega, no, Islandia, Islandia. en Islandia. Islandia. Entonces ahí matamos el tema de Ángela, de Gaiman, del Spawn medieval, de Cogliostro, y nos queda, por ejemplo, lo que comentábamos con Michael antes de iniciar de esta conversación, otra demanda que tuvo McFarlane de un jugador de hockey, De Facebook. no, de hockey, Ah, hockey en patines de hielo, ice hockey claro. player, Sí, como ahí lo que hacer en Canadá. se llama Anthony Rory Twist, Claro. Tony Twist, y demandó a McFarlane porque McFarlane creó un personaje llamado Antonio Tony Twist Twistelli. Se llamaba Antonio Twistelli, alias Tony Twist. Y este tipo, el jugador de hockey, dijo que se enteró de esto eh, cuando vio en HBO en junio de 1997, vio la serie animada de HBO y dice, estoy con una zunga rosada, fumando un cigarro, ordenando el secuestro de un niño mientras dos mujeres desnudas en un sillón hacen el amor. Obviamente no quería tener nada que ver con eso. Incluso si yo hubiese sido un personaje bueno, no me hubiese gustado haber participado en algo donde se secuestraban niños y se tenía escenas de desnudos, habían policías violando mujeres, no quería tener nada que ver con algo así. Eso dijo Tony Twist y demandó de forma anónima a McFarlane para que esto no se creara un mayor escándalo al respecto. Ganó la demanda por 24 millones, después hubo una apelación, volvió, estos procesos son muy largos, y al final McFarlane le terminó pagando 5 millones de dólares al jugador de hockey. 29 en total. Wow. Así que esa es la historia. McFarlane no ha estado exento de polémicas, de demandas, pero al parecer lo son todos estos tipos que se convierten en grandes empresarios y por lo menos, a diferencia de Kirkman, que yo digo que no sé si sea bueno o malo, pero Kirkman decidió terminar con The Walking Dead, el cómic, porque obviamente le es mucho más rentable ser el productor ejecutivo y supervisar todas las otras series que tenemos: The Walking Dead, Fear the Walking Dead, y ahora hay otra más, que no recuerdo cómo se llama, pero hay otra. Sí, la que va a ser de adolescente. Esa, entonces, como ¿El mismo universo? Sí, Sí, el mismo pero universo. al parecer es en el futuro, porque ya son niños que se criaron post-apocalíptico, ya tienen una especie como de sociedad, pero como típica distopia adolescente, quieren ver qué hay más allá del muro y quieren experimentar y hacer un grupito y se van. Se llama World Beyond. O sea, sí. The O Walking sea, Dead no les World va a pasar Beyond. nada porque va a tener los clichés de las distopias adolescentes donde todo es fácil y cada día que se hacen se sanan mágicamente con algún ungüento especial o O alguna sea que cosa tenemos así. una serie tipo Mortal Engines y todas estas cuestiones, City of Sí. Bones y todas estas novelas ya. Y sí, la saga Detergente. Claro, Divergente. Y a Sí. lo que yo quería redondear entonces finalmente que a Kirkman no sé si sea bueno o no que haya decidido darle un fin a sus series, que igual Walking Dead en cómic llevaba muchísimo tiempo, y Invincible también, pero hay algo como mercenario en el hecho también de dejar estas series, porque obviamente los cómics no dan el dinero y mucho menos ahora Mm. que daban antes. Sí, Y así por otro estaban lado, tanto, ahora con la crisis menos. Kirkman, él siempre escribió, él siempre fue el responsable de los guiones, siempre estuvo a cargo de los guiones. A diferencia, yo digo, pues, McFarlane podrá ser un mercenario, podrá ser de estos empresarios que quizás ponen el dinero por delante muchas veces, pero nunca dejó de publicar Spawn y lo ha seguido desarrollando.
y de hecho yo me encontré con estos números que leí entre el 300 y el 306, me encontré con una nueva aproximación del personaje que no me esperaba. Spawn se volvió proactivo porque el Spawn que yo conocía era un tipo que vivía en las calles, que seguía todo el tiempo traumado con su esposa y su hija, y de querer volver a verlos, pero era un monstruo, y vivía con unos vagabundos, y como que nunca intervenía mucho. Ahora a un Spawn que está en una guerra como el Immortal Hulk, contra las corporaciones, contra los poderosos, e incluso contra el mismo cielo y el infierno. Buenísimo. Y que ha hecho pública su identidad. Todo el mundo sabe que Al Simmons es Spawn, e incluso él se pone delante de las cámaras. Y lo otro que me gustó fue que en Spawn siempre aparecían estos tres personajes que eran de distintos medios de comunicación, como de canales de televisión. Sí. Y era como la Anchor Woman más seria, después un tipo más alternativo y después el loco de las conspiraciones, derechamente, un viejo gordo. Sí. Y eso, el gordo cambia de canal, siempre está en canales distintos. Siempre, exacto. Y me gustó mucho ver eso en el primer cómic, en el número 300 que leo, estaban estos mismos personajes. Y dije, qué bueno, porque eso lo tomó McFarlane seguramente de Frank Miller, de Dark Knight Returns. Lo incorporó y eso sigue hasta el día de hoy. Y hoy en día es mucho más, porque esos seguramente serían youtubers. Y hay uno específico que es como un viejo loco de las conspiraciones que incluso a JJ Jameson en la última Spider-Man lo modelaron a partir de este gallo. Sí, lo cambiaron. Como es de Infowars o algo así se llama su canal. Entonces se volvió, ahora más que nunca son importantes esos personajes que ya se esbozaban como los medios de comunicación, que es un tema también que aborda ahora Spawn, que sin descuidar nunca todo este ángulo de los personajes, de los villanos sobrenaturales, cibernéticos, y como decía Michael, hay mafia, pero también hay ángeles y hay demonios, y hay un gorila cibernético, el Cygor, que incluso ahora lo vi que Spawn revivió a estos enemigos que llevan tiempo muertos para que sean soldados suyos. Overkill, Cygor y un par que yo no conozco. Pero con la misma batería de personajes siempre dando las vueltas. El hecho es que, claro, él ya solucionó su tema con su esposa. No sé si sale ahí o valga la pena decir lo que pasó finalmente con su esposa. Aquí dice que murió. Sí, pues muere. Y de hecho, esos números donde ella muere. ¿La mató el Violator o no? Está como un extra, cuando no están en la serie regular. Tú llegas y ya sucedió. Así yo estaba leyendo la serie regular y aparece y la va a defender al infierno. Eso es. No, están en la serie regular. Claro, la gente que lo subió por internet lo compartió. Y Eric Larsen se encarga de hacer los dibujos para esa saga, que es una saga en el infierno. Como en el infierno 10.000, viste que hay como 1000 infiernos. Y ahí ya como que ella muere y queda en paz. Esa es la saga, claro. Esa es la como Guerra del Infierno. ¿Y la hija? Sian, la primera hija, que es la de él, ella ya está como más grande y está como con crisis la tiene interna, así como por demencia y cuestiones así. ¿Cuánto tiempo ha pasado en la línea temporal del cómic? Mira, van como 10 años, porque la niña tiene como 16 años, han pasado como 10 años. Y los otros niños, los otros chicos, los gemelos que tuvo después, también ya están más grandecitos. Ahí son los 3 hermanos finalmente que tuvo Wanda. Ya, con el otro marido que era como el ex compañero o el amigo de Al Simmons, ¿no? Sí, con el amigo de combate y que está en la mafia. ¿Y ese también murió? No, él estaba vivo. Sí, él seguía. ¿Cómo se llama? Vivo. Terry Fitzgerald. Ya, que de hecho era uno de los editores de Spawn. Ya, que no apareció en estos Consultor de historia Terry Fitzgerald, que es el personaje también, tiene el mismo nombre. Este es Spawn, o sea, a todos jóvenes le gustaba colocarle el nombre de gente que él conocía. Claro, y ahí cayó en problemas con este Tony Twist, justamente. Y o sea que han pasado como 10 años en el cómic, pero han pasado 27 años desde que se publicó Spawn por primera vez. Y como yo lo mencioné en un live, creo contigo, Michael, que en el escenario, o no sé si en otra conversación, pero hoy en día me parece que es un personaje que pese a tener 27 años, se ve muy original dentro de todo el espectro que tenemos de personajes. Lo que están ofreciendo las demás compañías. Claro, dentro de lo que se está ofreciendo hoy en día. No
A mí por lo menos ahora me dan ganas de leerlo de nuevo, o sea, de hecho lo voy a seguir leyendo. Me gustó lo que leí a partir del 300, pese a que no me gustó, como te comenté, que no hay un solo dibujante, que cada uno de los números que leí tenía por lo menos dos o tres dibujantes, y eso nunca me ha gustado. Siento que tiene que haber, me gusta que el cómic tenga una coherencia. Por último, si el dibujante no es muy bueno o lo que sea, pero que sí sea el mismo durante esas 22 páginas. Claro, yo quería mencionar eso porque hasta antes de el 200, David Hine estuvo a cargo de los lápices, o sea, de la historia durante como 40 números, más o menos. Y antes de él, Brian Eberlin, algo así, que era colorista, no sé, no lo pillo. Pero ellos estuvieron a cargo de las historias, ¿cachai? Pero eran series largas, o sea, era harto tiempo, y estoy buscando aquí el de Brian. Eran harto tiempo los mismos equipos, era el mismo equipo Brian Holguín. Ahí está, Brian Holguín, él era el de la historia. Entonces, era harto tiempo el mismo equipo trabajando, lo cual le daba una continuidad y tú sabías que el personaje iba a llegar a algún lado interesante, pero luego, ya después del final del juego, que es una saga cuando cambia Spawn, deja de ser Al Simmons y pasa a ser Jim Downey. Pasa esto que a mí no me cargaba, y el dibujante espectacular, que es, este tipo se llama Simon Kudransky, que yo lo había conocido en un Pingüino, Dolor y Prejuicio. ¿Cachai? Un especial de Batman, lo había conocido él, y me lo toco después acá, con unas ilustraciones como Photoshop, unos super montajes muy oscuros. Y sucede que con el guión tenemos a John Goff Plot, Todd McFarlane Additional Plot. Después tenemos Will Carlton Writer. Ya tenemos 3 personas para escribir la historia. ¿Cachai, no? Entonces, uno ahí no sabe de quién es finalmente la idea. Yo me imagino que lo que Todd McFarlane sea el adicional implicará que es para aparecer con su nombre, porque como que viene a aportar algo. No. O como las series, que tienen un montón de escritores. Las series que uno ve, pues ahí, no sé, pues Friends y todo eso. Claro, pero por lo general se reconoce a uno en el capítulo. A menos que haya un teleplay y ponen a la otra persona. Pero si no es como un guionista por número. Acá tenéis 3 personas para un número de 20 páginas. Igual es como es curioso y así sigue. Y ya después se va estabilizando y un par de números de estar solo o que la otra persona, pero siempre hay todo presente. Como que no puede no estar en alguna parte de los créditos. Sí, como Stan Lee. Claro. Oye, miren, estaba revisando los números que tengo. Ahora confirmo, sí, era World Comics de Planeta de Agostini, la edición. Y era del 94 en España, así que supongo que Chile habrá llegado en 95 y yo debo haber leído el 96, para decir un número. Estaba viendo que el número 1, por lo menos acá, no sé si la edición gringa lo tendrá, está dedicado a Jack Kirby. Sí, la de también. Sí, el 2 a Steve Ditko. El 3 a Jerry the Joker Robinson. El 4, no lo voy a nombrar obviamente, Joe Shuster, solo lo más importante. El 5, Will Eisner. Y el 6, donde sale Overkill, a Stan Lee. ¡Hi, Heroes! Sí. Yo quería como terminar, porque ya cumplimos el tiempo que habíamos determinado. Que David Hine, es curioso, yo no sabía que David Hine había trabajado en los guiones de Spawn, que de hecho estuvo entre, como decía Michael, entre el 151 y el 184, bastantes números. Y David Hine, yo en el primer capítulo mencioné a Shaky Kane con Bulletproof Coffin, y el Bulletproof Coffin, ese cómic extraordinario, es con guión de David Hine, que es un guionista británico que comenzó trabajando para la 2000 AD. Y también es dibujante y es un muy buen dibujante. Entonces eso quería decir, David Hine. Yo creo que ahora voy a Tiene chequear. un Daredevil que se llama Redención. Yo lo conocí ahí, un Daredevil y Redención. Y también escribió Quiero para hacer ellos. una pequeña mención que ahí removí mis cómics de una azotea que tengo, así que tengo que darle
ocupar ese tiempo que ocupé en esto. Tengo dos cómics que en diferentes lugares del mundo están claramente inspirados en Spawn. Y ahora que veo las fechas, todo calza, que era Hamrar, que es de Mike Ratera de 1994, un dibujante español, donde llevó todo lo que es la idea de Spawn, pero ya al extremo. Es un cómic que en estos momentos no solo no sería publicado, sino sería perseguido por la nueva moral que nos está rigiendo. Y fue publicado por TVO Glenat, o sea, no era un cómic de fotocopia, un fanzine o algo así, o sea, llevó todo lo que es Spawn, pero al extremo. Ya hay sacrificio pagano, el personaje era un soldado nazi de la época de cuando están huyendo de Rusia, hay un cazador de nazis judío, no, es extremo, así que si algún día lo pueden pillar por ahí, es Hamrar con Hamr. Es una bola muy siniestra. Y el otro más cercano es el Diablo, de Ferreras con Mauricio Herrera. Y ese es del 96. Y tiene claros guiños, puesto el asunto de la guerra entre el cielo y el infierno. El personaje vuelve del infierno bueno, nunca se supo si tenía poderes o no, pero bueno, por lo que recuerdo vuelve, vive con mendigos, y los dos detectives que lo mataron son claras referencias a Sammy y Twitch, de los detectives que salen en Spawn. Eso nos quedó pendiente, Sammy Twitch, para otro día algún capítulo de Sammy Twitch. Sí, vamos a hacer una segunda entrega seguramente de Spawn y de lo que todo el universo de Image y los demás personajes, los demás cómics y toda la época noventera de los cómics. Así que por lo pronto nos despedimos Muchas gracias. de este episodio. Sí, muchas gracias por la invitación, en realidad. Se pasaron buena entre la conversación, de verdad que el tiempo pasa volando. Sí, por eso, y después si se hace demasiado largo, ya no nos va a escuchar ni Michael. No. 2 horas y media. 2 horas y media duro, mucho. Es duro. Así que sí, nos vemos. Aparte que cuesta la partida, así que después uno ya entra más en calor. Y hay que... otro dato, espérate, que estaba cachando que la edición Image, Vid, que llegó a Chile aquí, ojo, costaba 850 pesos. Imagínate. ¡Wow! 850 pesos. Eso es inflación para ustedes, claro. mortales. El que tengo yo aquí, el Spawn Beat, el 8, costaba 2. Ah, no lo tengo con peso chileno, tengo peso argentino, mexicano, argentino tengo esto. ¿No? Ah, ya, sí, que yo lo tengo pegado acá. 850 pesos, imagínate. Y la edición española, si es que esta bolsa cuesta 1.600, o sea, costaba el doble. Pero tenía estos brillitos sparkles en el tipo de Spawn. Mira, acá el número 58 costaba 3.000 pesos chilenos. El 58. Igual bien. Con 200 pesos en 50 números. No es malo. Y con ese dato nos despedimos. Sí. Bueno, amigos, nos vemos. Muchas gracias. Ahora sí. Chao. Muy bien, adiós.